Vivo en uno de los países más hermosos del mundo. Pero cuando se trata de comprar cosas de tecnología hay que pagar un montón, y no solo eso, sino que también hay que pagar impuestos y envío. Cada cosa que se trae afuera del país se termina pagando alrededor de un 30% adicional al costo real. Hay cosas como los cases de computadora que pesan mucho, por lo que no es viable transportarlos y pagar impuestos sobre ello. Por eso debemos conformarnos con cases que venden en nuestro país, muchos de ellos desactualizados. Compré un ASA con fans RGB y pregunté en la tienda si era compatible con una ASOS TUF para configurar Aura Sync. Pero la sorpresa que me di cuando me lo entregaron es que estos traen fans con conectores RGB de 5 voltios. Y la ASOS TUF X70 que tengo tienen conectores de 4 pines de 12 voltios. Por lo que no es compatible con Aura Sync y debe de usarse un control RGB chino para cambiar los colores. Si deseas controlar los colores de la máquina como una verdadera gaming PC por software, necesitas un convertidor RGB de 5 voltios a 12 voltios RGB, un hub de transferencia para RGB de 3 pines a 4 pines, para el caso de mi tarjeta madre Asus. También funciona para tarjetas Gigabyte y MSI. En la caja encontraremos el hub de transferencia, un adhesivo con velcro por si quieres pegarlo definitivamente a un lugar en tu case, y un conector conversor de 3 pines a 2 salidas de 12 voltios en el hub. Todo esto alimentado por un conector SATA. Los conectores vienen protegidos y además traen un imán por dentro, por si se requiere colocar en alguna parte metálica en el case sin utilizar el velcro adhesivo. Voy a aprovechar y colocar 2 tiras de LED en el case, para sincronizar tanto los ventiladores RGB del case y las tiras LED. Además veré cómo borro la marca del case. Ya apagado y sin energía, lo primero que hay que hacer es identificar dónde están los conectores RGB de 12 voltios en la tarjeta madre. En el caso de esta X70 Asus Gaming TUF Plus, tiene uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Mientras tanto, quiero deshacerme de esas letras. El case de por sí solo sirve para colocar piezas que compras por separado. Y no hay que creer en vendedores. Pocos tienen cases compatibles en tiendas con Asus, MSI o Gigabyte que usan RGB de 12 voltios de 4 pines. Voy a aprovechar y ordenar un poco. Hay que desenredar y buscar 2 conectores. El primero que hay que localizar es el del control remoto, ya que ya no nos servirá. Es el cable gordo. Sugiero desconectar todos los puertos de energía de los ventiladores y separarlos. Y la decisión más difícil es dónde colocar el hub, sin que se miren todos los cables. A nadie le gusta una computadora con cables desordenados. Como mencioné anteriormente, lo bueno que este hub tiene un imán para ir probando dónde queda mejor. Esto hay que decidirlo antes de conectar cualquier cable. Ya que hayamos identificado el cable de control remoto y los conectores de 5 voltios y 3 pines del case, procedemos a desconectar todos. El cable de control remoto de los fans RGB, como ya no lo usaremos, lo desechamos. Colocamos todos los conectores RGB de 5 voltios de 3 pines en cascada, dejando uno solo para conectar al hub RGB. Ya conectado, procedemos a colocar la energía del hub. Debemos de apretar y ajustar muy bien este cable. Luego identificamos algún conector SATA disponible para darle energía. Pueden conectar el hub donde quieran. En mi caso decidí conectar el pin de 12 voltios y 4 pines al conector debajo de mi tarjeta y colocar el hub en la parte de arriba, sin afectar los posibles lugares de discos duros SSD que a futuro pueda comprar. Ubiquemos los lugares en donde podemos pasar los cables sin dañarlos. Primero el cable de poder del hub RGB. Luego el conector de 5 voltios y 3 pines que se conecta al hub. Conectamos también los cables de 12 voltios y 4 pines. Los ajustamos y dejamos en el lugar que elijamos. No olviden conectar de nuevo los ventiladores. Hay que tener un buen manejo de cables. Para ello recomiendo tensores plásticos y un corta uñas exclusivo para tu setup. Además conseguí unos organizadores de cable impresos en 3D que te faciliten sujetarlos. Estos son diseños gratuitos que puedes conseguir en internet
y reproducir los que quieras. Ya organizado la parte trasera de tus cables, procedemos a cerrar. En esta configuración agregaré un par de tiras LED para sincronizar con AuraSync. Para colocarlas de mejor manera hay que abrir, en mi caso, la parte superior del case. Puedes usar una uña plástica, un destornillador plano y la mejor de todas, una espátula. Esta no daña la pintura del case y es mucho más fácil hacer presión para sacar la pieza. Colocas las tiras LED alrededor de tu case. Traen pegamento, así que es sumamente sencillo pegarlo en las partes plásticas o metálicas. Eso sí, debes de comprar las que sean compatibles con tu sistema. Para quitar las letras del case que me vendieron, simplemente coloqué un plástico y pinté con pintura negra en spray. Luego fumé un cigarro y regresé a quitar el plástico. Si vas a hacer esto es bajo tu responsabilidad. Es cuestión de gustos y debes de asegurarte de no pintar más de lo que debes. Ya conectado todo, a cerrar y conectar y hacer la prueba de fuego. Encender el equipo. Como ven, ahora los ventiladores RGB están sincronizados con el ventilador de Ryzen 7 3700X. Todos pueden ahora configurarse en Armoury Create, que es el nuevo software de Asus que te deja hacer sincronizaciones personalizadas. No era muy amante del RGB, pero después de esto creo que voy a comprar más ventiladores RGB para la parte superior. Creo que este hub de transferencia y voltios para RGB es barato y simple de colocar. Para todos los gamers entusiastas y amantes del RGB, no es difícil configurarlo y no requiere ciencia sino paciencia. Así que espero haber ayudado a varios que tienen el mismo problema que yo tenía. Tal vez porque en tu país tienen la misma escasez de buenos cases a buen precio o porque te confundiste al comprarlo. Pero ya sabes que para todo hay solución. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, no dudes en colocarla abajo en el video. Suscríbete y comparte, ya que también falta el video para sincronizar mis nuevos ventiladores RGB que vienen en camino.